Hola a todos, mi nombre es Ignacio González y soy el CEO de Nueva Pescanova y quisiera compartir con vosotros estos minutos para haceros partícipe de lo que hemos hecho en esta crisis y 5 aprendizajes que hemos tenido como compañía y 5 pistas de futuro que nosotros estamos viendo. Bueno, lo primero que tendría que decir es que esto es una crisis única a nivel mundial, a la que nunca nos habíamos enfrentado y que desde el primer momento diseñamos 3 prioridades que son, yo creo, las que han diseñado todas las compañías. La primera es la seguridad de nuestras personas, de nuestros trabajadores. La segunda es garantizar la continuidad de nuestro negocio tal y como lo conocíamos antes de la crisis. Y la tercera es tratar de gestionar la caja, la liquidez de la compañía, porque en el fondo esto es una gran crisis de liquidez. Decía que es una crisis nunca vista y es verdad. Y tiene características únicas. Una, que tiene diferentes velocidades. Tenemos países que ya han vivido lo que otros van a vivir y aún así es difícil que aprendan, ¿no? Es la paradoja. Pero España e Italia, por ejemplo, nos están sirviendo, lamentablemente diría, para marcar el camino que otros países siguen indefectiblemente detrás. Lo segundo es que es una crisis que tiene soluciones diferentes. No es lo mismo confinar a la gente en su casa o mandarla a teletrabajar que los protocolos que hay que seguir en una fábrica, que incluso los protocolos que hay que seguir en un barco, porque nos hemos visto obligados a diseñar en este tipo de circunstancia específica. Y yo diría, por último, que es una crisis además que tiene impactos diferentes. Y no impacta igual a África que a Europa, y el confinamiento, que puede que sea una solución y se está demostrando que lo es en Europa, pues es dudosa en otros países donde el hogar de los ciudadanos pues es un entorno más difícil. Durante esta crisis hemos gestionado además diferentes fases en el tiempo. Al principio gestionamos en el sentimiento de las personas una situación de miedo a lo desconocido, me voy a contagiar, no me voy a contagiar, ¿qué va a pasar? En segundo lugar, ese miedo inicial pasa a ser una frustración en cuanto a la duración de esta crisis. Esto no se acaba nunca, esto es eterno y yo sigo viniendo aquí a trabajar. Y en tercer lugar, una incertidumbre muy grande sobre dónde está la salida de este túnel, ¿no? Entonces esas 3 fases de miedo, incertidumbre de la duración y después incertidumbre de la salida es un poco como estamos viendo a la gente comportarse. Bueno, a mí me gustaría, como decía al principio, compartir 5 aprendizajes y 5 claves de futuro. ¿Qué aprendizajes estamos teniendo y que seguro que en vuestras compañías es parecido? Lo primero es que nos hemos convertido en una compañía mucho más ejecutiva, sorprendentemente mucho más rápida. Es decir, discusiones que teníamos antes muy largas, eternas, en torno a hay que hacer esto, no hay que hacer esto, hoy lo decidimos, lo hacemos y ocurre en 2 o 3 días. La segundo aprendizaje, segunda característica que nos está pasando es que nos estamos dando cuenta de lo importante que es un grupo que está en países diferentes, ¿no? Y que puede hacer viajar los aprendizajes de manera muy rápida. Dicho de otra manera, nos está uniendo como grupo, está creando un ambiente para que la gente sea mucho más piña en torno a la compañía y en torno al proyecto que nos une. En tercer lugar, yo diría que esta crisis es una gran demostración de la fuerza que tiene la industria alimentaria en este país, ¿no? Por primera vez nos hemos visto sometidos a una circunstancia donde desde el sector primario, el agricultor, el ganadero, la persona que pesca, hasta el transportista, hasta el fabricante de envases de cartón o plástico, hasta nosotros industria alimentaria, hasta el reponedor y la cajera de un supermercado, nos hemos dado cuenta que unos y nosotros no podemos vivir, ¿no? Esperemos que esto también sirva de futuro para cuando tenemos problemas que aunan a toda la cadena, porque son muchos más esos problemas que nos unen que los problemas que nos separan. El cuarto aprendizaje, yo diría, y es una recomendación que os hago, es ese ponernos en el worst case escenario permanente, que en los manuales de crisis está claramente explícita, es decir, póngase usted en el peor de los casos y, como decían los latinos, si vis pacem para bellum, porque cada vez que nos hemos puesto en ese punto de ponernos en lo peor, siempre ha ocurrido, y cuando ha ocurrido, hasta ahora estamos preparados. Y el quinto y último aprendizaje es que nos hemos dado cuenta que hacíamos muchas cosas que eran innecesarias, muchos viajes, muchos gastos, muchos
muchas reuniones y que gracias a la tecnología hoy eso te puede evitar, te puede ahorrar muchos gastos que son necesarios. De manera que los 5 aprendizajes son: 1, somos más rápidos, más ejecutivos; 2, lo importante que es tener un grupo presente en muchos países; 3, la fuerza de la industria alimentaria y de la cadena alimentaria; 4, la teoría del worst case escenario; y 5, esa supresión de muchos gastos que eran innecesarios. Y querría terminar con 5 pistas de futuro desde mi punto de vista personal, ¿no? Porque a lo mejor este vídeo lo ves dentro de un año y dices, pues no tenía razón en absoluto, pero bueno, yo os la quiero dejar en cualquier caso. Lo primero es que estamos delante de un enorme cambio de prioridades del consumidor, ¿no? Estoy poniendo siempre estos días un ejemplo que es el plástico, ¿no? Hemos pasado de un consumidor, un ciudadano que pensaba que el plástico era el mayor de todos los males y que cuando ibas por la calle con una botella de PET, poco menos que estabas cometiendo un atentado medioambiental, hoy ha pasado a ser un material absolutamente necesario para defendernos y para proteger los alimentos de posibles contaminaciones, ¿no? Con lo cual eso te demuestra que el problema no era del material, sino el problema era del uso que la gente le da a ese producto y de la falta de reciclaje y de responsabilidad de información en el ciudadano. El segundo es que yo creo que estamos enfrente de una sociedad que va a ser mucho más exigente con sus políticos, que tienen que estar a la altura de una sociedad civil que es madura, pero una clase política en general, y no hablo solo de España, poco preparada y con poca experiencia en gestionar crisis de verdad. Y la cara B de esta moneda es que yo creo que va a poner en valor el papel que las empresas y los empresarios tenemos en la sociedad, y esperemos que eso dure. El tercer tip de futuro que os doy es que estamos delante de una crisis económica muy grande y que los planes estratégicos que habéis escrito para vuestras compañías pues ya no sirven y hay que reescribirlos en un contexto nuevo donde vamos a tener un nivel de paro muy elevado y donde el consumidor lo que va a querer post-crisis es que le ayudemos a salir igual que ocurrió en el año 2008. El cuarto tip de futuro que os doy es que yo creo que va a haber más COVID, va a haber COVID-21, 23 o 27, esperemos que tarden muchos años. La buena noticia es que yo creo que nos va a pillar con un nivel de experiencia, lamentablemente con un coste inmenso, pero con un nivel de experiencia que nos va a hacer que seamos más resistentes a estas futuras pandemias. Y por último, y para acabar con un toque optimista, os diré que la vuelta a la realidad para mí, yo soy francamente positivo y francamente optimista. Yo creo que volveremos a los bares, volveremos a los estadios a ver nuestros equipos de fútbol, probablemente los EPIs, los equipos de protección individual, se conviertan en una prenda más de cómo nos vestimos todos los días, pero no me cabe duda que volveremos, y mi mensaje es un mensaje de ánimo, un mensaje de que cuidaros mucho, cuidar mucho de vuestra gente, y que queda un día menos para que acabe esta situación de confinamiento en la que estamos envueltos a día de hoy. Muchísimas gracias.